Detrás de cada empresa familiar hay algo mucho más profundo que números. Hay historias, heridas, expectativas y silencios. Hoy quiero hablar con alguien que entiende eso desde adentro, una mujer que ayuda a familias a construir legados que duren, no solo en los balances, sino en la conciencia. Hablamos con Yael Iskovich sobre poder, amor, herencia y lo más difícil de todo, crecer sin romper lo que te trajo hasta acá. Bueno, muchas gracias Yael por estar acá con Por nosotros. favor, un placer. Me encantaría que nos cuentes un poco a qué te dedicas, cuál es tu especialidad. Yo me dedico a la consultoría en empresas familiares desde hace alrededor de 15, 16 años. Específicamente, mi área de expertise podría decirse que es justamente la construcción de los puentes entre la generación que hoy lidera la empresa familiar y las siguientes generaciones. En ese contexto, estoy como directora de unos grupos que se llaman Grupos STEAM, que justamente trabajamos en la transición generacional en la empresa familiar, que son los jóvenes entre 18 y 30 años, en todo el área de desarrollo, no solamente profesional, pero sobre todo en ayudarlos a definir de qué manera los jóvenes quieren relacionarse con el legado y con la familia empresaria. Claro, porque ahí, por ejemplo, si hay varios hermanos, de los cuales tal vez uno está más interesado en la empresa que el otro, cómo ese conflicto o esa relación puede generar un conflicto entre 100%. ellos. Así es. Normalmente los casos suelen ser así, donde, como en todas las familias, ¿no es cierto? Donde hay un hijo que quiere dedicarse a tocar la guitarra, a ser músico, a desarrollar sus habilidades artísticas, y otro puede ser que sí quiera y esté interesado en desarrollarse, en seguir y continuar con el legado de la empresa familiar. Pero no es una condición, o sea, no porque tener una empresa significa que los hijos van a querer seguir, ¿no es cierto? Entonces, parte de lo que desde la práctica en la consultoría empresarial nos estaba dando mucha información de todo lo que estaba faltando en acompañar a los jóvenes a buscar un poco su propósito, su recorrido en relación a si querían o no, y cómo pararse, y cómo frente a la familia, ¿no es cierto?, con todo esto de las cuestiones que pueden haber de responsabilidad, de sentirse de alguna manera un poco presionados, si se quiere, en la continuidad de esa empresa. Entonces, estos grupos son grupos de pares, con todo lo que tiene que ver el aprendizaje con pares, ¿no es cierto?, que sabemos que es muy poderoso, y donde lo que más resaltan ellos es el no sentirse solos, ¿no es cierto?, en estar con gente de otras empresas, porque estos grupos son de jóvenes que no son de la misma empresa, sino que son, digamos, algunos primos, hermanos, sí, pero están en diferentes grupos, por lo tanto tienen la posibilidad de plantear todas sus cuestiones, inseguridades, desafíos que se les presentan como personas, como jóvenes, en este descubrir de qué manera, ¿no es cierto?, se quieren relacionar con todo lo que es la empresa familiar. Claro, claro. Yo me imagino que, por ejemplo, tal vez uno que sí tiene el interés de seguir con la empresa familiar y es muy apegado al padre que lidera la empresa o la madre, y el otro, como bien dijiste, tal vez tiene otros intereses, ya sea la música, el arte, y cómo un hermano no le va a tener de alguna manera rencor al otro que no está haciendo el trabajo que está haciendo él, pero sí se está llevando la recompensa del trabajo que está haciendo el hermano. Correcto. Eh, sí, es un tema. Es muy interesante, es Sí, muy sí, es un tema. interesante, a mí me apasiona porque sí, tiene que ver un poquito con cómo ayudar, ¿no es cierto? Primero a ese normalmente fundador de la empresa familiar, eh, o la familia fundadora, cómo poder, sin marcarles y controlar, ¿no es cierto?, de qué manera la expectativa que uno tiene en los hijos, poderlos ayudar a decir, ok, este que quiere seguir con el legado y con la empresa familiar, ¿cómo podemos ayudar para que lo haga sin sentirse el que no, define, ¿no es cierto?, o decide no querer continuar, que lo haga también desde una manera natural, ¿no? Que no se sienta en culpa, en falta,
Por eso, digamos, desde la consultoría de la empresa familiar también se ayuda a ordenar todo eso. Es decir, ese hermano que decide no continuar, bueno, ¿de qué manera se le recompensa? Porque aquí es otro de los temas muy interesantes que surge en la empresa familiar, que normalmente son 3 temas: poder, dinero y relaciones. Eso es clave, ¿no? Y es algo que atraviesa de una manera a la otra todas las familias. Imagínate trabajando juntos, o sea, ahí hay una variable más que se agrega, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos con los grupos STEAM y lo que hacemos con las nuevas generaciones es ayudarlos también a entrenarlos, a capacitarlos en poder, digamos, que sean el día de mañana el que decide no ser parte de la empresa, que sea un accionista responsable. ¿Qué quiere decir? Que sea el día de mañana el hermano, el primo de ese que sí que está trabajando y se está rompiendo la espalda para llevar adelante el negocio, Sí. y que no sea el que está esperando la plata a fin de año, ¿no es cierto?, de las acciones, sino que entienda qué tanto más es una empresa familiar por fuera de lo que es un negocio, ¿no? Ujú. Y que no perjudique las decisiones Ni las ni relaciones. las relaciones con la familia. Exactamente. Que el que está laburando tenga una recompensa por fuera Ujú. mayor, de diferente manera que el que no está trabajando, ¿no? Y acá hay algo que suele pasar en las familias, que es el sombrero de padre, ¿no es cierto? Quiere equidad, ¿no es cierto?, con todos los hijos. Sí. Y ahí es donde empieza el problema, porque esto es un negocio, entonces el que está trabajando tiene que tener un diferencial del que no está trabajando, ¿no? Bueno, hay 1000 cosas alrededor de eso. No, me imagino que sí, tratar de ser lo más justo posible. Ahí está. Eh, pero también y hay otro componente más que lo hace más complejo aún, que es las relaciones de esos hijos con sus mujeres. Y Mm, entonces entran las mujeres de esos hijos, o los maridos, Así es, cualquiera de los dos, así es. que también es otro componente más que pueden llegar a poner el palo en la rueda. 100%. De hecho, se estudia dentro de lo que es la empresa familiar, es una variable clave. Dentro de lo que es el estudio de lo que es la empresa familiar, se estudian todas las relaciones que hay entre empresa, ¿sí?, familia y propiedad, o sea, patrimonio. Dentro de lo que es esos círculos, se estudia cada una de las relaciones que pueden estar entrelazadas, imagínate como 3 círculos, ¿no es Sí, cierto? Todo lo que es familia, que no trabaja en la empresa, están ahí todos los que son los políticos, marido, mujeres, primos, o sea, todo lo que tiene que ver. Y una de las decisiones muy importantes que toman los empresarios, los dueños, los fundadores de las empresas familiares, es: ¿permitimos el ingreso de la familia política o no? Porque, como bien vos decís, eso puede ser lo que alimenta positivamente o lo que tira veneno, pero no solamente a la relación, sino al negocio, sí, sí, literalmente. lo prende en fuego. Lo prenden fuego. Es una variable, de nuevo, que es clave, se estudia, se analiza, se pacta y se pauta de qué manera queremos o no queremos que los políticos, los familiares políticos entren a trabajar. Porque eso se puede controlar. Lo que no se puede controlar es lo que pasa en las casas Sí. a la noche cuando uno se acuesta con su marido y su mujer. Y esa charla es realmente, en nuestra experiencia, es muy importante. Es muy importante. Como en todas las relaciones, si vos tenés a tu pareja que te está diciendo: tu hermano Sí, te sí. está sacando la plata, vos tendrías que, tu derecho también es como hijo, por ejemplo, ¿no? Eso es algo bastante común que suele pasar. Y por otro lado, vemos a mujeres que acompañan a esos fundadores o empresarios, entendiendo el poder que tiene esa mujer en la casa, ¿no? Cómo puede sembrar semillas de amor y de empatía y de entendimiento, o realmente es veneno y eso puede afectar 100%, porque esa persona vuelve a la empresa y a su familia con un montón de emociones negativas, y va y reclama, ¿no? Los reclamos. Che, yo también me merezco esta cosa, lo otro, esta cosa, lo otro. Claro. No, pero es algo que dijiste es fundamental, estoy 100% de acuerdo, que es el impacto que tiene la mujer con el hombre y cómo encara y cómo le habla, como decís vos, si viene desde el lado del amor Sí, y su relación es fuerte, ese hombre en la empresa va a funcionar 1000% mejor
que si hay conflicto o que si le está sembrando la semilla de los celos, del odio, Sí, ¿no? sí. O sea, Hace poquito justo escuché una entrevista que entrevistaban a 5 grandes CEOs de empresas multinacionales y decían, ¿cuál fue la mejor decisión que tomaste? Y el tipo dijo, the spouse, mi esposa. 100%. Así es. Sí, sí, pero O sea, 100%, de esto acuerdo. también se estudia, se Sí, sigue, claro. hay un seguimiento de eso. Sí, total. Desde la relación con su mujer, digamos, el empresario, desde la relación con su mujer, con sus hijos, influye mucho en cómo ese empresario después va a accionar y ejecutar en la empresa. 100%. Cuanto más esté la familia unida y ese círculo esté sólido, más sólido va a ser la empresa y va a tener un crecimiento exponencial. Sí. Eso está Es comprobado. Sí. muy importante lo que son los vínculos, ¿no? Dentro de lo que parte de por qué existe mi profesión, básicamente tiene que ver con esa extra layer, esa capa que muchas veces pasa desapercibida o ignorada, que tiene que ver justamente con la dinámica familiar. Y en eso estamos hablando de lo que sentimos, de lo que no decimos, de lo que pensamos y no podemos manifestar, y tiene que ver con el amor, la comunicación, y ahí es donde entramos nosotros. Todo eso pasa. Estamos hablando de generaciones, imagínate, hay empresas familiares milenarias, pero básicamente hablamos de los últimos 200 años. Hay 3 o 4 generaciones, ¿no es cierto? Claro. Y hoy está pasando que eso que se veía antes por una cuestión también de social, donde la gente se está jubilando mucho más mayor, porque tiene que trabajar hasta más tarde, ¿no? Sí. Y entonces hoy se está viendo mucho convivencia de diferentes generaciones en las empresas. ¿Cómo se trabaja eso? Este señor que fundó una empresa y que nunca se planteó siquiera si era su deseo, sino era lo que tuvo que hacer, le fue bien y esa fue su empresa y su negocio, con una segunda generación que llega, que serían, no sé, puede ser nuestros papás quizás, o una generación más grande que nosotros. Y esa generación, que son más los baby boomers, si se quiere, empezó a estar un poco en el contacto con el deseo viste, empezó a observar cómo el padre se rompió la espalda y no tenía nada más que el negocio familiar, por eso se habla del bebé, ¿no? Como que esa gente habla del bebé, su negocio y su empresa familiar. Sí, claro. Hoy está conviviendo con ese hijo, ¿no es cierto? Que empezó a decir, bueno, pará, no, tiene que haber un poco de balance, ¿no? Entre lo que es el negocio, la familia, el deseo. Y por otro lado, hoy tenemos a una generación de entre los 30, vamos a decir, donde está mucho más en contacto con el deseo, con lo que quiere hacer. Empieza a haber una lucha entre esto excede lo que es el trabajo, ¿no es cierto? Empiezan a encontrar un poco, poner límites. Y hoy estamos con 3 generaciones en las empresas familiares, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo para ayudarlos a alinearlos, o sea, que tengan las conversaciones difíciles, a que ese fundador entienda que su hijo hoy tiene también otros valores, otras necesidades, otros intereses, que es una mujer que también le está requiriendo que esté un poco más en casa, ¿no? Que se involucre más con los hijos, que eso antes no pasaba. Esto tiene que ver con un cambio generacional. Sí, vuelvo a lo que te decía de que es importante para ese empresario, ese joven que es un joven empresario, de poder tener un balance y eh, no olvidarse de su familia, Sí. ¿no? En ese afán de que crecer la empresa, porque ese error lo veo común, es muy Sí, común. Uno se entierra en la empresa y ya. y se olvida que tiene una familia, que los Sí, ponen como en el sí, asiento de atrás del sí. auto. No, no, no. No solo es así que ya no existe ese modelo, porque hoy la mujer de ese empresario hoy seguramente también tiene un deseo y está trabajando en algo. Quizás no tiene una super carrera profesional, pero tiene su emprendimiento, tiene algo, por lo tanto también están requiriendo socialmente, hoy hay un cambio que se requiere que el padre también esté más en casa, que ese hombre que antes solamente se tenía que ocupar de ser el proveedor, Sí, ¿no es cierto? sí, Y el reconocimiento y la valoración de ese hombre era por traer el poder, digamos, el poder adquisitivo y el dinero a su casa, sí.
hoy ya esa mujer no solamente valora eso, valora que también esté para llevarlos al partido de fútbol, que también esté para el evento del colegio, ¿no es cierto? Entonces ese hombre tuvo que cambiar un poco la manera en que se empezó a relacionar con su trabajo, con el poder, con esa necesidad bueno, eso, ¿no? De ser el proveedor, como antes se entendía. Sí, eso Eh, viene de generaciones de nuestros padres, sí, era más común y creo que también el hombre se refugiaba en eso. Ah, yo soy claro. el proveedor, entonces que es como que la carta que no me deja, o sea, me deja no hacer ciertas cosas. Claro, te habilitaba. Me habilitaba, Sí, exactamente. La sí. tarjeta, ¿viste? El comodín, la tarjeta de comodín. No, yo no voy al partido o yo no, No ¿viste? puedo. No lo puedo llevar al colegio o no puedo. Y hoy en día eso ha Se cambiado. cambió, se cambió la valoración, pero es no solamente que la mujer exige otra cosa de la pareja, creo que tiene que ver también con una necesidad de readaptarse el hombre en su rol, así como la mujer también, ¿eh? Sí, La claro. mujer tuvo que también salir a buscarse, se le permitió empezar a la mujer también estar en contacto más con su deseo, bueno, pero ya es otra Sí, sí, charla. por supuesto, claro que sí. Y otra ecuación que no vimos es la mujer tal vez es empresaria también y Por tiene su supuesto, empresa, por supuesto, totalmente aparte de la empresa de la familia, ¿no? así es. Entonces, como dos empresarios tienen que unirse y cómo Sí, se complementan para sí, también mantener una familia. así es. Como Sí, digo yo, el rey está con su reina y entre ellos hacen el reinado. Pero claro. ese reinado hay que darle amor, hay que cuidarlo, hay que nutrirlo, porque si no, si el rey no está, Se cae. se cae. Y si la reina no está, se cae. O Sí, sea, sí, sí. entonces, Es una negociación constante entre, por lo pronto en mi experiencia, lo que veo es en esa negociar entre el poder seguir con eso, cada uno con su proyecto individual, al mismo tiempo entender, ¿no es cierto?, los intereses individuales más los intereses en común y cómo eso puede afectar positiva o negativamente a la familia. ujú, Eh, Así que es un andar muy interesante. sí, absoluto. Sí, sí. Los Bueno, pa- vos lo has vivido, ¿no es Yo lo he cierto? vivido, yo lo he vivido. Sí, la verdad que me hubiera gustado haber tenido esta charla hace 15 años atrás, porque sí, la verdad que yo la pasé mal. Yo tenía dos empresas, una de las empresas que tenía, el que la lideraba era mi hermano. Ujú. Yo hacía las ventas y supervisaba desde lejos porque la verdad que yo estaba abocado a la otra empresa que era una empresa de producción. Sí. Pero sí yo era el que traía a todos los clientes eran todos, o sea, la había generado de cero a ambas empresas y lo había traído a mi hermano para que lidere la parte de postproducción. Pero él vino con su mujer y al poco tiempo de estar a cargo de esa empresa, o sea, a cargo me refiero a que él se ocupaba de los clientes en el sentido que hacía el trabajo, Sí. empezamos a tener conflictos porque cada vez querían más y seguramente la mujer le hablaba al oído a la noche, vos te mereces más, pues, o sea, Mm, vos haces todo el trabajo es tuyo, vos deberías ser dueño de esa empresa y claro. demás y demás y demás. Y rápidamente lo que aprendí es que la gente se olvida quién formó la empresa, quién fue el que la inició, quién trajo los clientes. O Sí, sea, si no, sí. no existiría la empresa. Pero apenas empieza a andar la empresa y empieza a tener éxito la empresa, es como que se Mm, autopoderan, ¿no? De su posición y sí, empiezan a exigir más. sí. Em, Bueno, en ese caso es como que no se siente como una falta de reconocimiento al fundador, ¿no? sí, Que en este caso era vos, ¿no? Como una falta de... Y ahí empieza la lucha de, pará, reconozcamos hasta acá el recorrido, lo que, el amor, sudor y lágrimas, ¿no? Que se le dice que lo que me costó en su por momento supuesto. Se armarla. olvidan enseguida de esa parte. Cuando no había los recursos, se había que ir a golpear las puertas y traer a los primeros clientes con los cuales empezamos a trabajar. Pero otra cosa que creo que me gustó de lo que decías que hacen con tu empresa es pactar desde un principio
o sea, las reglas de la Exacto. empresa. O sea, eso me parece clave. Mira, es algo que mucha gente no sabe ni que existe eso. Esto que se llama protocolo empresario familiar, que es justamente un documento que encuadra, ¿sí? Que hace como son las reglas del juego en mi empresa. ¿Sí? Y es lo que ayuda a, digamos, pautar de qué manera nosotros como familia queremos relacionarnos con el negocio y vincularmente. Es decir, esto. ¿De qué manera, cuáles son las condiciones de ingreso de los miembros de la familia? ¿Tienen que estar preparados o somos una bolsa de trabajo? Porque hay empresarios que crean, hay fundadores que crearon su empresa para darle trabajo a todo el mundo en la familia. Es legítimo. O sea, ese tipo sabe y dice, y lo hemos tenido clientes donde dicen, no, no me importa nada, quiero que entre mi hermano y quiero que entre su hijo que no le da un poco, que le falta un patito y quiero que entre el otro. O sea, hay gente que lo tiene clarísimo, hay otros que dicen, no, que el mayor objetivo de la empresa es la rentabilidad, quiero profesionalizar la empresa, por lo tanto, no va a entrar cualquiera, va a entrar el que está capacitado y apto para tal puesto. Entonces se dice, bueno, nada, en esta empresa las condiciones de ingreso son, tiene que haber un puesto abierto, tiene que pasar por las mismas condiciones que uno externo para entrar, o sea, queremos contratar al mejor para ese puesto. Si es un familiar, adentro, si no, afuera, ¿no? Entonces, depende de cada familia y eso se regula y eso se llama protocolo empresario familiar y es algo que realmente armado y es que, digamos, cuando se hace a tiempo, resuelve, previene, ayuda justamente a organizar un montón de situaciones que después cuando las tenés, a ver, tengo millones de ejemplos muy graciosos de familias con las que hemos laborado, 5 hermanos, uno fallece, ¿no es cierto? Entonces queda la mujer, no se había pactado, la mujer queda dueña, se está sentada en el mismo directorio con los otros hermanos, Mm. ganaderos, campos, ¿no? Y esa mujer se vuelve a casar, así cliché como te lo cuento, con el profesor de tenis. No, Y ahora tenés a un profesor de tenis con una señora que no sabe nada del negocio, sentado tomando las decisiones con los otros 4 hermanos dueños, de la misma manera. Los problemas, imagínate, todos, ¿no no, es sí, cierto? un desastre. Entonces, y lo que se recomienda que es apenas uno vea que el negocio es rentable y que viene una nueva generación y que está mi hermano, ¿no es cierto? Como en tu caso, tengo un hermano que está trabajando para mí, el día de mañana, si esto sigue, van a venir mis hijos, mis sobrinos, ¿no es cierto? Como si el empresario que tiene la lucidez y la previsibilidad de decir, ¿cómo hacemos para ordenar esto? Y que no sea un quilombo. Esto realmente facilita mucho eso, lo rico del protocolo no es el documento, porque uno lo puede bajar por internet, sino lo rico del proceso de trabajar un protocolo empresario familiar es las charlas que te tenés que, porque normalmente lo que se hace es se junta la familia, la gente clave, ¿no es cierto?, de la familia que hoy está trabajando y decimos, bueno, ¿cómo haríamos? Hagamos en el imaginario, sin tener ahí ya a tu hijo o a tu sobrino trabajando, porque ahí se complica la conversación. Claro, ¿No? La idea es hacerlo cuanto antes mejor, porque estás hablando de supuestos, ya queda pactado, y después es, no, tu hijo no puede entrar porque acá está. habíamos dicho, Ujú. ¿no? Ok. Así que bueno, nada, es muy importante, es muy importante. Como en las empresas no familiares se tiene un pacto de socios, ¿no es cierto? Hay mucha gente que ni lo tiene y también son problemas a mañana. Sí, es como un documento de cómo opera la empresa. Exactamente. Es como la regla del fuego, el reglamento, como el partido de fútbol son las reglas. Este es este reglamento. Me parece lo más sano, Es muy pero sano. se lo recomendaría a todo empresario que arranque con ese documento, Sí, porque te evitas una cantidad de problemas enormes. así es. Y no te querés encontrar con el profesor de tenis decidiendo Sobre tu negocio. sobre tu negocio o el negocio de tu papá, porque es peor. Exacto, Es el exacto. negocio de Normalmente tu papá no está no más está más. y ahora está el profesor de tenis sentado en el lugar de tu papá y Sí, vos estás en el día a día y sí, te la mamaste de chiquito sí. y estás mucho más capacitado Totalmente, y no puedes totalmente. tomar la decisión correcta Sí, porque no estaba ese documento así es. hecho antes. Sí, Y lamentablemente yo no tuve ese documento y sí,
prendió fuego la empresa. Pero normalmente pasa mucho en el emprendedor, el que arranca con un proyecto, dice, bueno, quizás uno no tiene en ese momento la visión de decir esto va a ser golden, va a ser una super empresa. Empecemos a pensar en next steps, ¿no? En los próximos pasos en relación a esto. Sí, en mi caso fue mi papá, antes de que haya fallecido, me dice, ocúpate de la familia. O sea, era como, Bien. viste, vos sos el mayor, ocupate, que estén todos bien, cuídalos a todos. O sea, fue ese legajo que me dejó a mí, fue Uf, ese. Entonces me encontraba con qué que, peso, ¿no? qué peso, sí, sobre mis Mm, hombros enorme. Y no sabía, o sea, cuando yo lo analicé dije, sí, porque en un momento llegó. Dije, lo más sano sería que nos separáramos y que cada uno tome su camino y que él, mi hermano se vaya a abrir su empresa y así salvamos la familia. Pero por otro lado dije, si yo llego a hacer eso, que mi hermano tiene una familia con hijos y demás, y lo dejo en la calle, porque supuestamente era dejarlo en la calle, iba a ser peor, me iban a acusar de mal tipo. ¿Cómo dejas a tu hermano en la calle? claro. Entonces era Aparte no era el legado que tu papá había querido, vos te había dicho algo clarísimo en ese clarísimo. caso. Uf. Clarísimo. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de navegar todas estas aguas turbulentas, especialmente con mi cuñada, eh, y lamentablemente no lo logré. Eventualmente se fue todo al diablo. O sea, cerró la empresa, nos separamos, no nos hablamos como hermanos hace más de 15 años que no Oh. nos hablamos. Nuestros hijos no tienen comunicación o poca comunicación. La verdad que le fallé a mi papá con el legajo que me Sí. dejó. No pude. Fue un desastre. Fue un desastre. O sea, Y, eso es siempre mm, algo que nada, que siempre está conmigo. Es te algo pesa. que me pesa eh, hasta cierto punto. Digo, hoy te puedo decir que no me pesa. Mm, Me ha pesado claro, por muchos años. eh, He sufrido por eso. no me imagino. Y más porque tenía una relación divina con mi hermano, no es que no lo quiero, nos Sí, sí, adoramos, o sea, siempre fuimos muy unidos. Y lamentablemente hoy día ni nos hablamos, ni creo que nos hablemos, mm. porque no da esa situación. Que no se pudo con toda esa dinámica. Ahí hay algo que suele pasar también, que se agrega, ¿no? Que es algo que es importante siempre tener en cuenta, es que en la dinámica de lo que es la empresa familiar y los negocios, hay intereses individuales, hay intereses en común. Hay intereses familiares, hay intereses organizacionales de la empresa, del negocio, de la rentabilidad. Y si no se puede conversar de esas cosas, suele pasar esto. Hay silencios, no se conversa, por lo tanto empiezan a como a hacerse como los silos, ¿no es cierto? El rancho aparte, bueno, pienso esto, no te lo puedo decir porque tratamos de hablar una vez, saltaste como leche hervida, ¿no es cierto? No me estás dando lugar a que te diga, en este caso, lo que pienso, o de tu lado, ¿no es cierto? No es así por A, B, C, D. Entonces, y eso justamente con estos temas que te decía de poder, dinero y relaciones, siempre es la fórmula. En alguno de los tres puntos algo se puede complicar, ¿no? Totalmente. Yo me la pasaba viajando porque estaba filmando fuera del país, por lo general, eh, y cuando volvía a Los Ángeles, a la empresa, me sentía un extraño, porque se había generado una política interna, porque él estaba ahí constantemente, en la diaria él estaba, Claro, porque como editaba, sí, entonces toda la gente que estaba en la empresa, él tenía más contacto que yo claro. andaba viajando por el mundo y venía por 2, 3, 4 semanas y después volvía a viajar. Entonces cuando yo regresaba a la empresa me sentía un extraño Ah, porque ya había políticamente alineado a la gente a su favor y yo era el malo, yo era el, ¿viste? Eh, y fue duro, es duro, es duro. fue duro. Eh, Hay mucha, eso, dinámica interpersonal, ¿no es cierto?, que pasa. Y esto que podés decir hoy, ¿no? Que lo ves como claro
de lo que a vos te pasaba. Y ahí había competencias, Sí, celos, por supuesto. eh, sentirte que están manejando el rancho, Sí, ¿no? absolutamente, claro. Sí, sí. Y sentirse, bueno, todo eso tiene que ver con la relación de hermanos. Y muchas veces lo llevamos o sea, justamente la semana pasada estoy trabajando con tres hermanos donde el padre falleció hace 20 años. O sea, tempranamente se quedan un hijo mayor. El padre le dice, vos sos el responsable. Y los otros dos hermanos, no tanta diferencia de edad, 3 años, pero todavía no estaban tan metidos en el negocio, estaba uno terminado de estudiar, etc. Entonces pasa que ese hermano mayor pasa a ser el dueño, de alguna manera, el fundador, ¿cierto? Y se ve justamente un poquito esto que estaba diciendo de el sentirte responsable, de la charla y la dinámica y la minucia que lo que pasa, lo que está atravesando. Te estoy hablando de un negocio súper rentable, no hay problema de dinero, sin embargo, hacen que sea un problema el dinero, Sí, por el poder. sí. Ahora los otros dos hermanos dijeron, bueno, sí, papá te nombró, pero hace 20 años que falleció papá, ahora somos tres en el negocio. Y el otro está también un poquito aferrado, ¿no es cierto?, a esto, no reconocen todo lo que yo tuve que hacer cuando papá falleció para llevar esto adelante, ahora que estamos todos, ¿viste? Somos todos pares, no, ¿no? Entonces, toda esa cuestión no conversada, no pautada, no pactada, suele realmente empeorar los vínculos. Bueno, y ahí en esa situación que mencionas, ahí entra otro tema que es el poder. O sea, el de poder El soltar el ego. control, ¿no? Porque creo que también eso no es beneficioso, especialmente cuando estás trabajando con gente que está capacitada. Si vos los controlás o los querés controlar, no van a ejecutar de la manera que están preparados para ejecutar y no vas a tener los mismos resultados que si podés combatir el ego, ¿no? Matarlo al ego, dejarlo a un lado por un segundo Sí, y dar ese control, soltar el control, sí, ¿no? sí. Que creo que es fundamental. Se habla de soltar el control y es tan difícil. Es muy difícil porque el ego, especialmente en el hombre, el ego es un monstruo. O sea, si vos no lo sabés controlar y llevar, te controla vos. Y lamentablemente en ese control puede hacer que hagas daño a relaciones con tus hermanos o con Exactamente. otra gente capacitada que trabaja para vos Sí. y que no te lleguen a respetar y que pienses que sos un ego maniac, ¿no? Sí, ¿no? Y eso, el tema del ego se trabaja mucho, vos también tenés mucha experiencia en eso, en venirlo trabajando y puede ser lo que destruya todo un legado familiar de años. O sea, en este caso que te cuento, pero casi todos, cuando son hermanos varones, sobre todo, hay una cuestión ahí, porque, digamos, te pregunto a vos, ¿no? Cuando uno controla, ¿por qué crees que es? Uno controla, o sea, ¿qué controlas? Y controlás las maneras porque vos pensás que vos sos el que está más capacitado Mm, en cómo se tienen que ejecutar las cosas. sí, Y no tenés la capacidad de ver esa misma situación desde otra perspectiva. Y ahí es donde uno domina el ego, lo corre a un costado y mira la situación desde otra perspectiva y le da el control a la otra persona. sí, es literalmente por eso y desde lo que yo hago, ahí como que sale todo el tiempo el tema de la confianza, pero pero no la confianza, el trust. En inglés es como es diferente, ¿no? Ujú. Porque no solamente el confiar, sino el hacer al otro, em, digamos, cuando uno pone mucho control, hablemos de un negocio sin que venga la relación, ¿no? En un negocio uno suele poner controles porque necesita confiar, ¿no es cierto? En que no sé, necesita un reporte para validar y estar tranquilo. Exacto. Acá, justamente, cuando hablamos de egos, cuando hablamos de roles significativos y donde justamente es esto, reconocer, es tal cual como estabas comentando, reconocer que no solamente mi manera es la correcta, ¿no?
es la que vino hasta ahora, que ahí entra algo muy interesante también, que es esto de no lo que nos trajo hasta acá nos va a llevar hasta allá, Exacto, ¿cierto? exacto. Entonces ahí, ¿cómo hacemos para incorporar otras maneras de pensar, otras maneras de ver las cosas, las nuevas generaciones que vienen normalmente con nuevas ideas, nuevos sistemas, nuevas herramientas? Y ahí, bueno, empieza todo esto de querer que siempre, o sea, como funciona hasta ahora, como funcionó, no cambiemos. Y no, error. Grave. Validar lo otro, empezar a reconocer qué puede brindar el otro que vos no tenés. Pero ahí hay una charla pendiente que es de autorreconocimiento, ¿no? Es imposible, o sea, nadie es bueno en todo. No, por supuesto que no, pero sí es importante como ver y estar abierto a ver cómo las generaciones más jóvenes tienen la manera de hacer lo mismo, pero de otra manera. Yo que me dediqué a la producción de comerciales toda la vida, es muy común que la vieja guardia no esté abierta Claro. a los nuevos modos. Mm, Y creo que ahí es donde fallamos, porque lo que se hacía antes, hoy en día se puede hacer más fácil, más simple, y no quiere decir que esté mal hecho. claro, Pero claro. bueno, Uno piensa que se juega la calidad y no, 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 claro. mucho. No, no es así. Pero bueno, es algo de vuelta, el ego, ¿no? Las tradiciones, entra un montón de eso en juego, Mm. y el no querer cambiar, o no querer ver, ah, mira, este chico, sí, mira qué piola lo que está haciendo. Eh, Y existe también un doble discurso, ¿no? Un poco estos empresarios que les cuesta reconocer que su hijo quizás tiene mucho que aportar, pero al mismo tiempo lo mandaron a estudiar a Londres, quieren que haga el máster en Estados Unidos, pero después quiere que venga la empresa familiar y que no cambie nada. No, 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 claro. esto se hace así. No, esto se hace así. Entonces ahí lo que hacemos es alejar al potencial, alejar a las nuevas generaciones. Sí, sí, totalmente. Ellos traen herramientas que antes no existían. Y debe ser difícil también para los que están desde hace mucho tiempo en la empresa, que no son familiares, Exacto. adaptarse a ese cambio, Es tremendo. ¿no? Sí. Y ahí debe ser todo otra dinámica que le vamos agregando al... A las fichas, Sí, exacto. sí, Justamente por esos tres círculos. Está la empresa, sí. con todos los integrantes de esa empresa, ¿no? Que tienen que o sea, trabajar con ese fundador, con el Con el hijo. hijo, seguir que sigan motivados, Exacto. que no se sientan menospreciados, Sí, porque eso también, ¿no? Ellos también son personas, tienen egos, también tienen, son totalmente. seres humanos, entonces, Sí, ¿cómo eh, hay que tratar a todos, ¿no? No sí. solamente a la familia, sino también a los otros que también ¿No? aportaron desde hace mucho. Para que no se sientan también que hay un techo, ¿no es cierto? Que porque venga el hijo y vaya a ser seguramente el director o el gerente, hay que ver, se lo tiene que ganar, ¿no? Esas es un poco las recomendaciones nuestras siempre son, Sí, bueno, que haga pasito a pasito, que vaya desarrollándose, que vaya normalmente empezar a trabajar con el resto de la empresa, digamos, le ganan un poco el territorio, ¿no es cierto? Ganan un poco de que los quieran y que los aprecien, porque, bueno, el lugar del fundador tiene mucho peso. sí, claro. Y qué notas, qué errores se repiten de los Mm, jefes de los jefes, ¿no? De los fundadores? ¿Qué errores se repiten que vos mm. ves? Ah, acá hay un patrón. Y normalmente tiene que ver con, ellos vivieron su historia de una manera, eh, tienen la ilusión quizás o en el imaginario ellos creyeron que iba a ser de cierta manera con sus hijos. Y un error es eso tenerlo en el silencio, me parece. No es ir compartiendo desde chicos con tus hijos, ¿no es cierto? ¿Cómo te gustaría que sea? A mí me hace ilusión y que tus hijos puedan empezar a ver, mira que ellos ya no, porque lo que antecede la decepción es justamente esta creación de un ilusionario, ¿no? Para mí es la expectativa, ¿sí? Es lo que antecede a la decepción. Entonces, compartir la expectativa. Entonces vas teniendo como idas y vueltas, como un pimponeo con tus hijos a medida que van creciendo, que hace más real
la conversación, más real la transición, si es que la hubiera. Y me parece que uno de los errores es ese, no conversar de lo que hay que conversar cuando hay que conversarlo. Sí, abrirse, tener esas, como dijiste, conversaciones Sí, difíciles, ¿no? Porque esas son siempre las que uno las deja para después. Siempre es para después, claro. porque, y es muy fácil desde ese lugar encontrar mil excusas en uno Mm, para no tenerlas. No porque sí, tengo la conferencia, no porque estoy ocupado, exacto. no porque tengo que viajar, no porque tengo, siempre hay un porqué no tenerla. eh, y esto es un poco de hacerse, de ser hombre y de hacerse cargo, Mm, ¿no? Siempre lo digo, hacerse cargo de las situaciones. Eso para mí es ser hombre, de mm, verdad. Hacete cargo de la situación, aunque sea difícil. Tenés que tener una discusión o una charla con tu hijo porque su mujer se está metiendo o lo que fuera. sí, Estamos, ¿no? sí. Hablando Hipotético. hipotéticamente, Sí, pero es una charla difícil, pero hay que tenerla. No escaparle a la charla difícil. sí, Porque estoy seguro que después de esa charla difícil van a venir cosas mucho mejor. Vas a poder sanar esa relación. O por lo menos va a ser una relación más sana, sí, ¿no? Desde la comunicación. sí. Eh, si hago una revisión de mi pasado, creo que muchas veces le he escapado, no Mm, me he hecho cargo. mm, Siempre he puesto la excusa de no, estoy produciendo en México, no tengo tiempo o lo que fuera. sí. Y nunca tuve, no sé si las agallas para Mm, sentarme a tener esas conversaciones difíciles sin que explote todo, claro. ¿no? Sí. Siendo italianos de sangre caliente, que no haya heridos en esas conversaciones difíciles. Sí, normalmente las postergamos por eso, ¿no? Porque en el fondo lo que no queremos es lastimar, no Claro, queremos que nos lastimen. Entonces, una de las cuestiones que es interesante siempre tener en cuenta y elaborar es que eh, no por posponer una charla se evapora, al contrario, normalmente se acumula. Eh, lo no charlado claro. se suma, Es ¿no? como la gotera que va cayendo en el Exacto, balde y sí, vas sumando, sí, sumando, sumando. Capaz que no te das cuenta porque es muy lento cómo se va llenando el balde, pero llega un momento que el balde está rebalsado. sí, Y ahí es donde arde Troya, porque ahí es exacto, donde la gente explota. sí, Ah, ya no te aguanto más, ya no, ¿no? exacto. Y esas conversaciones no van a ningún No, buen puerto, no, seguro que son no. muy difíciles. Ahora, cuando vos tenés, por ejemplo, tenés un hermano que está casado con una mujer y esa mujer eh, le pone la semilla del resentimiento, del celos, demás, y eso es diario, ¿no? Es de vuelta a la gota. Sí. Es o sea, esa es una situación muy difícil de remediar. Más allá de que tengas la conversación difícil con tu hermano, porque esa persona no va a cambiar. Mm. Entonces, ¿cómo se...? Y es, de nuevo, como te decía, es uno de los análisis, digamos, dentro de lo que se hace del diagnóstico, ¿sí? Como vamos a ver, nosotros empezamos, nos llaman Sí. dentro del diagnóstico, que es la parte inicial, donde yo antes de decirte si yo te voy a poder ayudar, si no, si, qué voy a hacer, ¿sabes? Hacemos un diagnóstico. Parte de eso es entrevistar a las mujeres y a los maridos. Claro. Es parte del kit. Así Y sí, que porque ahí identificás ahí ya identificamos cómo qué es lo tiene. que vas a poder hacer y qué no es lo que vas a poder Exactamente. hacer. O qué es lo que hay que encuadrar. Mm, Ya les avisamos, mira, esto acá, y nosotros como venimos de afuera es mucho más fácil, ¿no? Decir, acá hay un problema. sí, exacto. Acá las mujeres, y muchas veces agarramos, no sé, en este caso, y la otra no, viste, ni pinchó ni cortó, pero también cae en la misma bolsa. Ujú, Acá las reuniones no están las mujeres, acá la empresa es de los fundadores o de ustedes dos, ¿no? Y cómo hacemos, y una vez que un consultor o alguien de afuera te dice, esto es nocivo, tenés que empezar a frenarlo, muchas veces viene, bueno, es mi mujer, toda la vida se metió, no puedo, no le puedo decir que no, bueno, no, pero nosotros tenemos que ayudarte a que esto quede afuera de lo que vos traigas a la mesa. mm, Entonces el tipo cada vez que venga, ¿sí? Normalmente lo que pasa es eso. Después cuando vienen, estos son charlas, mucho trabajo individual,
lo que nosotros identificamos y tenemos el aval, la tarjeta roja, digamos, que nos solemos sacar es esto es de los políticos, esto queda acá. Es importante lo que decís, el aval, porque Sí. si tu Y trabajo sin el aval no, no sirve. no. Nosotros, parte de lo que tiene que estar es el aval de toda la mesa. Nosotros laburamos con todos y venimos a representar a todos, que eso es otra cosa. Muchas veces pasa que nos contrata uno de los hermanos, ¿no? Vos y tu hermano, ponele, el día Claro. antes de hace 20 años. Sí, yo te contrato a ti. Claro, entonces tu hermano está con la mosca atrás de la oreja, ¿por qué me trajiste vos? Entonces ya creen, ¿no es cierto?, que yo voy a estar de tu lado. Claro. Entonces, mucho de nuestro laburo es, y en las reuniones, marcar ahí nuestro ritmo. Muchas veces el que nos trajo es el que más perjudicado cae. Sí, Nosotros tenemos que ser súper objetivos. claro. Nosotros trabajamos para el grupo familiar, ¿no? Es importante que se sepa que acá no somos parte de nadie, pero por eso, porque justamente lo que necesita estas familias o estos escenarios, estos dos socios, ¿no es cierto?, con sus mujeres y todo, es alguien que pueda decir lo que no se dicen, Mm, que puedan ponerse sobre la mesa los temas que ellos no pueden, sí, porque son personales. ¿Cómo no lo van a hacer? Eso es mi hermano. exacto. Nosotros en estas familias hay veces que ves a tipos de 50, 60 años que parecen peleas de chicos de 12 y 13 años. Pero sí, totalmente, Por los seguro. mismos temas Sí. de poder, de competitividad, ¿no es cierto? De el ego, como veníamos diciendo. Y se vuelve a algo fundamental, el documento que generan, ¿no? Sí, Digamos, exacto, el regla del encuadre de las juego. reglas de juego. Está bien, tu mujer te puede decir todo lo que vos quieras, pero en esta empresa así son las reglas. Exacto. Sí. Eso es lo más sano que hay y es lo que va a ayudar a todos, no solamente al que viene con el conflicto, ¿no? No, a todo. Porque al final del día, si la empresa le va mal, le va a ir mal a todos. Es que es eso. O sea, Justamente, cuál es? Pero de nuevo, siempre la charla es ¿qué quieren ustedes? sí, ¿Qué sí, quieren sí, sí, ustedes? sí. ¿Quieren la rentabilidad nada más? ¿Quieren que esto siga, que esta empresa continúe? Eh, También tiene mucho que ver con otro tema clave, que es el liderazgo, ¿no? De los que están a cargo de estas empresas. Eh, Desde nuestra perspectiva, siempre hay alguien un poco más iluminado, siempre hay alguno de los hermanos o el padre o el tío o el hijo o el sobrino. A veces nos ha venido el yerno, que Mira, no está en la empresa, y nos llama y dice, che, esta familia, que es la de mi mujer, esto es tremendo lo que está pasando. Hay alguien que normalmente ve el potencial que tiene el negocio, la importancia del legado y el conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que todo esto se pueda trabajar? ¿Cómo eh, mira pero qué interesante. eh, es muy interesante, la verdad que sí. Ah, Sí, súper interesante y aparte es muy lindo porque no solamente estás salvando una empresa, más allá de eso, estás salvando una no, familia, exacto. que es Sí, mucho, va mucho más allá sí, que la empresa sí. y que los bienes materiales. O sea, más allá de que la empresa sea súper exitosa, además, lo más lindo de que sea una empresa familiar es el journey, o sea, la trayectoria, el Exactamente, día a día, exactamente. que se puedan juntar en una mesa todos y que se quieran, que haya amor, Sí, exacto. ¿no? Que los asados del domingo puedan seguir siendo asados del domingo. Eso, exactamente. Y no la guerra de los roses, ¿no? Sí, sí. Así mismo. El legado es esto de que es algo que heredás, ¿no es cierto? Con una responsabilidad, pero creo que los que son efectivos en ese trascender tiene que ver con que se dan cuenta que lo que heredan, esta generación tiene la posibilidad de trabajarlo, mejorarlo si se puede, crecerlo, cuidarlo y pasarlo. Ese es como el legado, ¿no? Como yo Claro, lo definiría. Eh, y en eso está la definición de cada empresa y cada familia de qué es el legado para ellos. ¿Qué es lo que quiere que trascienda? En la empresa, en la familia, son los valores. Y ahí tiene mucho que ver también en cada una de las familias más que el negocio. claro. Los valores que su padre y su padre, ¿no? El abuelo hayan instalado en esos Sí, hombres para que ellos continúen y vayan pasando sí, esos códigos a las sí, generaciones más súper jóvenes. importante. Súper importante. Y se ve muy claro en algunas empresas con las que estamos laburando en tercera generación, o sea que serían chicos hoy de 20 años, en una tercera generación, eh,
cuando los padres y los abuelos hicieron las cosas bien, esos chicos son mucho más felices. Claro, mucho más felices, sí, Tienen por supuesto. clarísimo que a la empresa solamente entran en estas condiciones, solamente, pero sobre todo hay algo que está clarísimo que son los valores, la responsabilidad que tuvieron estas fundadores, ¿no es cierto? Que esa es una de las diferencias que más se ve en la empresa familiar en relación a otras corporaciones. Tiene que ver con los valores. O sea, que los hacen trascender los valores. No hay una necesidad o una ambición a generar ingresos a corto plazo, como cualquier otra empresa, sino que acá hay una proyección a largo plazo, que los ayuda a pensar en eso, cómo trascender en los valores, cómo ayudar a la sociedad donde ellos están. Eso se ve mucho, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, en el interior, donde las diferentes provincias, donde hay una responsabilidad, normalmente son 2 o 3 empresas por provincia, ¿no es cierto?, que son importantes, Ujú. y cómo se preocupan por darle un bienestar social a la gente de su pueblo. Ya listo, son otros valores. Sí, Entonces, esos hijos lo ven, que los padres no solamente están, ya piensan en una crisis y piensan, tengo 40, 50, 70 familias a mi cargo, ¿no es cierto? Entonces, esa proyección de los valores, los chicos lo ven, los chicos lo valoran, lo admiran claro. y lo quieren seguir. Mencionás Latinoamérica y yo he hecho varios retiros de hombres Mm, con hombres de diferentes backgrounds, o sí. sea, desde americanos, latinoamericanos, diferentes religiones, Ujú. diferente raza, y siempre he llegado a la misma conclusión de que más allá de todas esas diferencias, siempre tenemos los mismos problemas, o sea, somos más iguales Oh, que diferentes, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿notas lo mismo en estas empresas, ya sea que sea de México o que sea de Argentina o que de algún otro país latinoamericano? ¿Tienen los mismos problemas? ¿Son muy comunes? sí, es increíble. Es increíble eso, ¿no? Increíble. Eso me vuela la cabeza. Sí. Quizás tienen otras maneras de resolverlo, Correcto. pero que tenemos todos los mismos problemas, Sí. siempre son, sin irme al psicoanálisis ni en lo psicológico, son siempre las mismas necesidades, ¿no? Se habla de las mismas necesidades. Son las maneras que cambian Quizás son un poco las maneras. por la cultura, Sí, ¿no? Te adaptás las maneras a la exactamente. Sí, cultura. sí. Por ejemplo, el americano tiene mucha más facilidad de decir, no me llevo bien con mi papá, no me llevo bien con mi hermano, no hay continuidad, la vendemos. Chao. Sí, sí, evitemos el problema y Sí, chao. eso nos quedamos con la guita. El latino es más de, no, el legado, quiero continuarla, la relación, ¿viste? Más emocional. Mucho más emocional. Eh, pero estoy con vos, son los mismos problemas. O sea, queremos reconocimiento, queremos amor, queremos poder, eh, y queremos relaciones que nos satisfagan. Es muy egoísta todo lo que tiene que ver Sí. con el ego, pero es el ego. Lo que pasa es que cuando pones todos esos componentes en la sopa, empieza a combatir, ¿no? Porque ponele Sí. el poder, ¿no? Eh, no sé, ¿no? El poder con el amor. ¿Cómo balanceas eso? Porque es difícil, porque a veces tenés que ser frío Mm, en ese lugar de poder y no ser emocional. sí. Em, ¿Desde la autoridad lo decís o Claro, porque y desde...? el poder viene con autoridad, ¿no? ¿O no? Es una muy buena pregunta. Porque Está asociado está asociado, normalmente. ¿no? Porque vos Sí, ponele, sos el jefe o el que la fundó, tenés un lugar de poder porque la fundaste. Fuiste sí. Pero si no lo supiste liderar, el poder no te llega a ningún lado. Sos un autoritario y la gente se te va. Podés tener una empresa, tener mucho poder, pero si no sabes liderarlo, si no sabes hacer ese trabajo de una manera, justamente liderando, ¿no? Porque una cosa es ser el dueño y mandar y decir qué hay que hacer y que la gente te obedezca porque hay un paycheck al final del mes. sí, Y otra cosa es liderar y que la gente te siga, que vos puedas vender tu proyecto y la gente te lo compre.
porque lo estás pudiendo manifestar de una manera que al otro lo engancha, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es realmente el poder genuino, digamos, o esa autoridad que te la tiene que dar el otro. Esa es la primera regla del liderazgo. Sí, Como que puedes que ser el líder, pero si el otro no te ve como líder, no sos líder. sí, O claro. sea, el poder de liderazgo te lo da el otro. Eso está, es así. Si no, puede ser un jefe. Punto. Bueno, ahí abrimos otra rama. El que hereda la empresa, Sí, que es más un dictador porque es el hijo, sí. pero capaz que no es tan capaz, Mm, pero la maneja como un dictador sí. Uf, y muchos no es líder. casos. Muchos casos. Y Sí, la gente que trabaja para él, es muy difícil. ¿no? Sí, porque no lo ve y es muy difícil sacar al hijo o a este dueño, a este nuevo director, este, cuando no es reconocido. Normalmente hay mucha rotación de gente, mucha gente insatisfecha, mucha gente Sí, infeliz. seguro. Bueno, son indicadores, ¿no es cierto? Después está qué hace la empresa con eso, qué hace la familia con eso. Por eso uno de los temas del protocolo lo que regula es cómo validamos y valorizamos que los miembros de la familia sean competentes. Exacto. Claro, para evitar ese problema de que sea un Y dictador. hay una evaluación también, aunque sea familia, hay que de alguna manera evaluarte si vos estás haciendo bien tu laburo, si la Sí, gente te sigue, si la gente, si tenés un equipo o son un grupo de gente con cada uno mirando para un lado, ¿no es como cierto? decís vos, un sueldo. Por el sueldo cambian el tiempo por un sueldo y bueno, hagámosle caso al loco de Sí. turno y ¿Cómo haces para desvincular y rajar a un familiar? ¿cómo haces? Es una de las cosas más problemáticas que al mismo tiempo, o sea, tiene o sea, es lo que más dirección directa tiene al fracaso de las empresas. Mm, Porque se hunden. claro, se O hunden. sea, hay que tener esa charla, hay que poder decir, no estás haciendo bien tu laburo. Así como lo tenés con un empleado. Claro. Pero ahí sos familia. Entonces, y es difícil. Sí, sí, la charla difícil. Bueno, ahí creo que es donde vos y la empresa por la cual trabajás entran y hacen un gran Exactamente. trabajo en, Sí. ¿no? Moderar esas conversaciones, Sí. porque actúan como moderadores de alguna Sí, manera. es un poco el rol, es ayudarlos a guiarlos en esas conversaciones difíciles, a decir esto se sale, este tono acá no llegamos a nada, poner esos límites que son muy difíciles. O sea, si uno tuviera gente que moderara todas nuestras conversaciones con gente importante, sería espectacular. Vos imaginate una discusión, acordate una discusión que hayas tenido con tu mujer y que haya un moderador que diga, ¡ah! Tono muy alto. ¡Ah! Es una buena idea eso, ¿eh? Bueno, un robot, en el futuro un robot que tenga esa capacidad y que diga, no, no, Identificar. sin Sí, identificar, no, sí. Adrián, vos no estás en lo correcto ahora, por favor, deja tu ego de Ajá, lado y ajá. escuchar a tu mujer que te está diciendo algo que tenés, A ¿no? veces eso, a veces es ese nuestro laburo. A veces es eh, ayudarlos a objetivizar, porque todo lo que tiene que ver es que lo están haciendo para algo mayor. Lo que pasa que a veces la emocionalidad abarca toda la conversación. Entonces, cuando alguien lo puede decir, estoy haciendo esta decisión es emocional con estos tres hermanos que te estaba contando ahora, que lo tengo muy reciente porque fue esta semana pasada, uno puede decir, esta decisión no es racional, es emocional. Estoy totalmente tomado emocionalmente por lo que estamos charlando. Listo. Abre otro tipo, una posibilidad de charlarlo diferente. Los otros bajaron 10, 25 decibeles. ¿Por qué? Porque ese se puso vulnerable, permitió ser vulnerable en una charla de tres caballeros, Claro, que no era, que si uno sigue defendiéndose, ¿no? Porque cuando uno se defiende, lo que está haciendo es porque se siente atacado. Uno se defiende cuando se siente atacado, sí, ¿no? siempre, Básicamente, es como claro, una acción-reacción. sí, Vos me atacás, yo me defiendo. Pero cuando uno dice, esto es lo que me pasa, es totalmente emocional y vulnerable, el otro dice, bueno, ok, eso es lo que te está pasando, ya no hay defensa. No me tengo que defender, no te tengo que atacar. Escuchemos entonces, ¿no? Entonces permite otro tipo de comunicación. Bueno, ahí es donde entran las nuevas maneras las nuevas técnicas que Es están en las generaciones exactamente. más jóvenes que vos me contabas, porque estos temas son tan humanos, estas Muy humano. charlas, que yo te preguntaba hace un ratito si esas charlas las tenían en persona, Sí, ¿no? Porque me parece mucho más
humano, Sí, mirar a alguien a la cara, sí, sentir la energía presencial, sí, ¿no? Yo me manejo mucho por las energías. sí. Y vos me contabas que no, que es todo por Zoom. Bueno, con las nuevas generaciones sí, con los grupos STEAM sí. Ahora, lo que es la consultoría en la empresa familiar, hasta pandemia era imposible pensar, ¿sí? Era impensado que se pudiera trabajar con este tipo de temas tan críticos y tan emocionalmente cargados de una manera virtual. Pero después de la pandemia, es increíble. Mucha gente ahora, eso permitió un poco más la globalización. Nosotros trabajamos con empresas en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, etcétera, donde mismo la familia tienen integrantes viviendo en otras partes del mundo. Claro. Entonces, ha sido una necesidad hoy ponerlo como herramienta. Después, sí, estamos en la misma ciudad y seguramente se prefiere hacer en persona. Sí, 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 estoy sí. seguro que alguna de las tantas reuniones las Sí, hacen se en hacen. persona. Sí, 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 sí. Este, Es importante para muchos de los consultores siguen siendo muy importante. Ahora con los jóvenes, la virtualidad va como sí. Pero yo vuelvo a lo mío, ¿no? El tema de la energía. Yo, estando sí, en presencial con alguien, hablando, tomando un café o lo que fuera, le siento la energía sí, y ves más o menos, lees un poquito más de esa persona o de la sí, esencia de esa persona. sí. Quizás sí se pierda algo en el camino, pero al parecer como que el balance sigue siendo más positivo igual hacerlo, aunque no se pueda estar en persona, No, ¿no? por supuesto que sí, claro que sí. Pero hoy estamos, el mundo se ha acelerado tanto que Mm, nadie tiene tiempo para nada. eso, Nadie quiere tener una reunión. O sea, exacto. eh, Sí, la no. gente ya no se quiere No, trasladar no, como eso, antes. claro. No, para nada. Sí, Hagámoslo por Zoom o totalmente, es lo totalmente. mismo para ellos. Si se está, sí, pero si no, bueno, es una forma que ha agilizado también mucho las dinámicas. Sí, claro, seguro. Imagínate antes para hacer una reunión con 5, 6, 7 integrantes de una familia, las Olvídate. agendas, Sí, claro, imposible. eso, imposible. Había gente que solamente trabajaba en coordinar las agendas de las familias, Ajá, de mirá. verdad, Sí, no, con los consultores. No, una locura. una locura. Sí. Sí. Eso ha facilitado, agilizado, ha hecho posible también más que la parte quizás de los honorarios y lo que tiene que ver con este servicio sea más accesible para que la gente pueda acceder. ¿Y cuáles son los 5 consejos que le darías a alguien, ¿no? ¿Con qué problema? Con esto, con Con la esto, empresa sí, familiar. empresa Empresa familiar, familiar. sí, empresa familiar. Sí. ¿Estás en el medio o estás arrancando? Digo, Sí. ¿qué le dirías? Y primero fundamental, algo que suele estar bastante y que no lo hemos hablado, que hablamos a medida que la empresa va creciendo, tiene un desarrollo, ¿no es cierto? Esa empresa donde el fundador hacía todo porque era lo que había que hacer, empezó la mujer y hacía todo porque eso era lo que había que hacer y era muy poca gente haciendo mucho, ¿no? A medida que la empresa va creciendo, ¿sí? La familia va creciendo, hay que empezar a lo que se llama, que es un poco trillado el término, pero en realidad habla de ir profesionalizando lo que es la empresa. ¿Qué quiere decir? Ir poniendo en encuadres o ir poniendo el título y qué hace quién, qué hace qué, quién. ¿No? Claro, Poder ir describiendo tus objetivos y tus responsabilidades, ¿sí? ¿Cuáles son? Eso lo que ayuda es un poco a definir quién hace qué, a delegar, a delegar. entender, exacto, a entender que yo solamente puedo hacer hasta acá y que necesito al otro que venga y haga hasta acá donde yo llego, ¿no es cierto? Entonces, uno de los consejos es empezar a organizar la estructura de quién hace qué. Para el crecimiento también, no solamente para poder alivianar el conflicto, sino primero, sobre todo, para poder estructurarlo y ayudar al crecimiento orgánico, ¿sí? De la empresa. Eso sería como uno de los temas más importantes que solemos trabajar muchos en organizar quién hace qué para entender de quién es la responsabilidad y ayudar a la delegación, a entender, a reconocer todo lo que venimos hablando, de reconocer Sí. quién hace qué, que todos aportan al crecimiento del negocio, ¿no? ¿No es cierto? Otro tema muy importante es darle el espacio a desarrollar los temas de conflicto. Sentémonos, hablemoslo, no lo dejemos pasar. Esto es importante y lo va a hacer más adelante. No, o sea, hoy no tenemos tiempo, bueno, ¿cuándo vamos a tener tiempo? Porque esto nos va a quemar mañana. Hoy puede ser ahí algo que nos molesta. Mañana nos quema.
Tener espacios de poder charlar. Nosotros muchas de las cosas que hablamos, esto se habla tema de empresa nada más, son en la empresa, tienen que ver con la gente que labura en la empresa y la familia que labura en la empresa. Okay. Pues hay otro órgano de gobierno que le decimos que es el Consejo de Familia. Los temas de familia que afectan al negocio se hablan en otro tipo de reuniones, de otro tipo de gente. ¿A quién involucramos? ¿Quién tiene que estar presente? Porque ahí entra el tema del poder y el control. Ujú. Claro, Si yo creo que tengo que estar en esa reunión, tengo que estar en esa reunión. sí, no puedo ¿De qué estar. vamos a hablar? Sí, ¿De qué compramos para el negocio o a quién vamos a echar o a quién hay que contratar? Bueno, eso es cuando se ordena, alivia mucho ese tema del control del poder. claro, ¿Sí? Todo el mundo siente que está informado de lo que tiene que estar informado. sí, ¿Sí? Entonces, esos son como temas claves para. Otro tema clave es cómo preparamos a la siguiente generación. sí, eso es fundamental, Eso es creo. fundamental. ¿Cómo preparamos a la siguiente generación? ¿Desde qué lado? Tiene que haber un balance, tiene que ser la preparación formal de cómo se maneja una empresa y nuestro negocio en particular. Soy ganadero, tengo una fábrica de metal, o sea lo que haga, sí, pero también todo el tema de que no es lo mismo trabajar en una corporación o en una empresa que no es familiar de una empresa familiar. Sí. Entonces, hay temas como los que venimos hablando y muchísimos más. Entonces, que eso es importante que los chicos lo vayan sabiendo y estén en contacto, Que ya ¿viste? tengan como un plan, que la familia tenga un plan, mira, este es el plan, te vamos a educar, te vamos a preparar para que el día de mañana, quieras o no, Ahí está. puedas entrar y si no querés entrar a la empresa, la puedas manejar y saber tomar las decisiones adecuadas para Correcto. el éxito de esa empresa. Exactamente. Eso es ¿Eh? fundamental. Yo creo que todos los grandes empresarios eh, Tienen un plan. tienen un plan y forman a sus hijos Sí, dentro de ese plan sí, para poder dejarles un legajo importante y sí. que ellos también tengan la fórmula para poder hacer lo mismo con sus hijos y Exacto. así tenés estas empresas que son de años, Milenarias. Es milenarias, increíble. que todavía tienen éxito Sí, y que son manejadas por la familia. sí. Eh, el plan. El plan. El roadmap. El roadmap. El Sí. roadmap y dentro de ese roadmap el documento es la Biblia. Vuelvo El siempre blueprint el también. blueprint, sí, el Sí, operating sí, agreement, sí, sí. ¿no? ¿No? Es algo que complementa el operating agreement. A Exacto. nivel legal lo complementa. Lo complementa. Está dentro del operating Pero agreement. Es no como es un. aparte. Sí, Sí. me imagino. Sí, 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 es espectacular. La verdad que no sabía Mm, lo importante. Con esta charla me abrís los ojos no. y me dejas ver algo que debería haber hecho hace 10 años atrás. Bueno, qué Pero bueno. bueno, siempre estamos a tiempo Sí, y totalmente. capaz que la próxima empresa que arme y se la quiera dejar a mis hijos, Bien. los prepare. Para que Vos no. también vas a estar más preparado Ah, seguramente. seguro, seguro que sí, sí. Yo creo que nunca dejamos de aprender. Siempre lo más lindo de esta experiencia humana es que siempre vamos a estar aprendiendo hasta el día que nos morimos. Sí. No todos lo ven, pero sí. O sea, eso sería la mejor actitud, ¿no? El mejor mindset para estar sería eso. Bueno, hay que aprender, hay que seguir aprendiendo. No hay ninguna fórmula cerrada. No, Hay no hay. que. Aunque, viste, muchos dicen, porque es muy común escuchar a gente que diga, no, eh, mi empresa factura millones de dólares, la tengo, estoy Sí, salvado, ya no sí, tengo que hacer nada, pero no es así, ya no es como que no tenés que aprender más nada, claro. ya cumpliste. Y no No, es así la no. experiencia por la cual estamos acá para vivir. Estamos acá para aprender muchas cosas que yo creo que venimos arrastrando de muchas otras vidas y que estamos acá en esta vida humana para aprender y mejorar esos errores que Mm. venimos cometiendo. Si es que no los aprendimos en esta vida, ¿no? Eh, No se salva uno de eso. no se salva. El famoso karma, el que las hace las paga, ¿no? Mm, De alguna u otra manera. sí, No, y otra cosa también es que el dinero, que tengas mucho dinero no te salva. Yo escuché a un empresario que en una charla que fui hace poquito, el tipo vendió su empresa por 150 millones de dólares eh, y se compró el yate de, no sé, 52 pies, el auto super top, sí. todo lo que vos quieras. Y el tipo cuenta que estaba un lunes en el yate de 52 pies solo, porque estaban todos los amigos trabajando, ¿ok? ¿Con quién lo disfrutás? ¿Con qué lo disfrutás?
y que no tenía con quién Mm, disfrutarlo. Y otra cosa, ¿y el propósito? ¿No? Porque todos tenemos un propósito. Y si entonces no tenés el propósito, ¿qué es lo que, qué es lo que te llena? Si no tenés el propósito, entras en una depresión, mm, ¿no? O sí, sea, eh, porque no sabés qué hacer con tu tiempo, con tu ser, sí, totalmente. especialmente en los hombres. Bueno, mucho de lo que también lo que más estudiado está es esto de a la gente al jubilarse, ¿no? Eso, Esa generación que, ¿qué hace el jubilado? ¿No? Ahí siempre se metió mucho la atención en el foco, la energía, eso, ¿no? El propósito del jubilado. ¿Qué hace? ¿A no, dónde lo lleva? Ese totalmente. señor que le dedicó toda la vida a un negocio, cierra la puerta y se va. Y se va. Bueno, ese trabajo con el propósito ahora se está haciendo por suerte para todas las generaciones. Mm, Es importante, muy, muy importante. muy Hoy los importante. jóvenes, parte de lo que está pasando con las nuevas generaciones es, si vos no haces el espacio a que el joven desarrolle su propósito en el negocio familiar, es insostenible. O sea, el chico puede entrar un tiempo, pero si no hay manera de alinear sus objetivos individuales, su propósito, a lo que puede ser el negocio familiar, es muy probable que no dure. Entonces, muchas de las cosas que nosotros también trabajamos es, ok, ¿qué se puede armar si no es el propósito de este negocio de metal? ¿Cómo podemos hacer para que este chico no perderlo, pero que la empresa, por ejemplo, o el negocio, la familia, abra una otra unidad de negocio y le facilite a ese joven de la nueva generación armar su propio negocio? Claro. Que sí está alineado al propósito, a su propósito, a su interés, ¿no es Ujú. cierto? Entonces hay muchas maneras de seguir atrayendo a la nueva generación a estar cerca, porque otra de las cuestiones que suele ocurrir es alguien de nuestra generación, en la generación un poco mayor a nosotros, casi que no tuvo opción a elegir si quería seguir o no en la empresa familiar, ¿no? Es un poco, Claro. si tenías el apellido, tenías empresa, bueno, dentro, ¿no? Te tocaba. Entonces eso quizás lo sufrió, ese peso, toda esa, digamos, responsabilidad, y no, ni se pensó si lo deseaba o no. Entonces, ¿qué pasó? Ese seguramente hizo todo lo opuesto, que es lo que vemos mucho con sus hijos. Entonces los alejó, ni les hablaba de la empresa, nada. Los alejó tanto por miedo a que sufran lo que ese hijo sufrió, que él como hijo sufrió, que ahora nos encontramos con generaciones que no tienen absolutamente ni idea qué hacen su negocio familiar. Entonces ahora esos padres que los alejaron por cuidarlos, ¿no es cierto? Para no influenciarlos, para que hagan su propio camino, para que hagan lo que quieran, que no quieren que sientan el pesar de la herencia que sintieron ellos, en realidad necesitan igual a la nueva generación. ¿Cómo hacemos para atraerlos? ¿Cómo hacemos para balancear eso? ¿No? Ese es el gran tema. ¿Cómo hacemos para atraerlos desde algo que los motive y que les importe, ¿no es cierto? Y para eso es un constante cambio. La empresa esa tiene que cambiar para recibir a la nueva generación. Es así, sí, Claro, sí. Identificar el propósito de esos jóvenes totalmente. y ver cómo se alinean. Eso es una Buscarlo. buena recomendación. Sí, 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 porque la verdad que sin propósito uno anda a la deriva por la vida y la vida se pasa muy rápido. Eh, Así es. sé que estoy sonando como un viejo, pero es verdad. Y mi hijo seguro que me va a gastar por eso, ¿no? Pero bueno, es verdad. Uno cuando es joven no se da cuenta y Mm, nuestros padres nos dicen, mirá que se pasa rápido el sí, tiempo y aprovecharlo, disfrutarlo. aprovechalo, disfrutalo, Sí. sé buena persona Mm, y tener un propósito. eso es fundamental. Ese es el fuego que a uno lo saca adelante. Yo tenía el propósito, lo tuve de muy chico y gracias a ese propósito, a esa llama que tenía interior, me ha logrado hacer cosas que de donde vengo eran imaginables. Yo de chico le dije un día a mis amigos, me voy a Estados Unidos, voy a hacer cine y me miraron como si fuera un marciano. Claro, ¿Ok? me imagino. Eh, y ¿Y terminé, se consiguió? sí, y lo terminé logrando, y siempre lo cuento. eh, Trabajé con actrices súper conocidas que cuando yo era joven, de 17 años, era imaginable Mira, que iba a estar un día en el futuro sí, dirigiéndolas.
¿no? Sí, Y eso se logra con el propósito, con ese fuego que uno tiene interior, que no importa qué obstáculo se te sí, presente, lo vas a superar porque tu objetivo, tu sí, propósito es lograr la meta que te pongas. sí. En mi caso era hacer cine y bueno, se logró. Y, y bueno, lo que yo recomiendo desde mi lugar es eso, tener un propósito. Es una presión, hoy los jóvenes están pasando por una falta de búsqueda de identidad, ¿no? Búsqueda de ese propósito, donde también es una responsabilidad, o sea, es una pesadumbre que Sí. hoy los jóvenes están teniendo. Bueno, ya entramos en otros temas, ¿no? La tecnología y todo, no se están dando el tiempo para descubrírselo. Mm. ¿Cómo haces para ayudarlo? ¿Cómo haces para ayudarlo? Sí. Bueno, te agradezco de vuelta No, esta siempre un charla. honor. Bueno, muchas gracias. A vos. Y a él nos recuerda que detrás de cada apellido hay emociones no resueltas. Que los hombres no solo heredamos empresas o propiedades, también heredamos silencios, expectativas y heridas. Y que sanar eso también es una forma de liderazgo. Esto fue Sin Anestesia.